Hola, hola mis queridos estudiantes de 403. El día de hoy vamos a trabajar nuestras temáticas pendientes de inglés, bueno, la que teníamos planeada para esta semana. Mis amores, hoy vamos a trabajar algo que se llaman las W questions. A mí me gusta llamar que son las preguntas de los chismosos. ¿Por qué son las preguntas de los chismosos? Porque a un chismoso le gusta saber dónde, quién, cómo, cuándo, cómo lo hizo, qué hizo, ¿cierto? Esa es la pregunta del chismoso. Todo el tiempo está indagando quién lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo, ¿cierto? Entonces le llamamos W questions, yo le llamo W questions o le llamo las preguntas de los chismosos. Las preguntas de los chismosos en inglés, por lo general, empiezan con W. Por ejemplo, encontramos el who, el what, when, which, where, el we, y la única excepción es el how. Es la única excepción, pero por lo general todas empiezan con W, por eso se llaman W questions. Normalmente cuando queremos hacer las W questions es cuando queremos saber algo de alguien, algo de algún lugar, algo en términos de la temporalidad, ¿cierto? O específicamente cómo se están haciendo las cosas en algún lugar. Cuando vamos a un lugar del extranjero, estas son claves saberlas, ¿sí? Y cuando hablamos con una persona del extranjero que maneje una segunda lengua, en este caso el inglés, es importante saberlas porque es un medio básico para aprendernos a comunicar. Por ejemplo, cómo es tu nombre, dónde vives, eh, quién eres tú, ¿cierto? ¿Qué haces? Son preguntas básicas que nos van a permitir comunicarnos con una persona que habla un segundo idioma o estar en un lugar que habla una segunda lengua, en este caso el inglés. El día de hoy nuestro objetivo, hijos, es aprender sobre cómo hacemos una pregunta bajo el mecanismo de las W questions. Entonces, vamos a empezar. Hello, students of 403. Hello. Today are we going to learn how to ask W questions in English. Les dije lo mismo en inglés. Vamos a aprender el día de hoy a realizar una pregunta bajo la modalidad de las W questions. Es importante tener en cuenta, hijos, que esta temática abarca lo que vimos del verbo to be y lo que abarca de los pronombres. O sea, eso es algo que no podemos olvidar. Así como en división, uno hace el ejercicio de multiplicar, de restar, ¿cierto? Y que eso es importante saberlo. Aquí para poder hacer una W question, yo tengo que saber el verbo to be y tengo que saber los pronombres personales y tengo que saber algún vocabulario. Nosotros ya sabemos colores, los números, sabemos los familiares, partes de los utensilios de escolares, ¿cierto? Eso nos va a servir también como para poder ejecutar y desarrollar bien una W question. Entonces, sin más preámbulos, empezamos con las W questions. Recordemos que yo le llamo las preguntas de los chismosos porque normalmente son preguntas que le preguntan a uno cosas como muy personales, ¿cierto? O les preguntan a un colectivo de una forma muy personal. Importante tener en cuenta, hijos, que aplican para un singular y aplican para plural. Por ejemplo, ¿quién eres tú? Ese es un singular y es muy personal y también aplica para un colectivo, por ejemplo, ¿quién son ellos? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están ellos? ¿Listo? Entonces, empezamos con el who. Bueno, recordemos que en este caso las W questions se caracterizan siempre por tener una W, en este caso who, what, when, which, where, how. How no tiene W en el inicio, pero entra dentro de las W questions, porque son preguntas supremamente importantes para indagar de pronto aspectos, digámoslo, del lugar donde vamos a visitar o de las personas que vamos a visitar o el tiempo que vamos a visitar. Y el último que es we. ¿Listo? Entonces, empecemos con el who. El who es usado para indagar por una persona o por varias. En este caso, significa quién. ¿Listo? Significa quién. Fíjense que si yo hablo de quién, hablo de una persona o de unas personas, ¿cierto? De una persona o de varias personas. Entonces, cuando yo hablo de una persona, digo, I'm person.
Cuando hablo de varias, hablamos de people. ¿Listo? Cuando de, uy, que está people. Esta people es esta gente, ese tumulto de personas. Por ejemplo, una marcha es un ejemplo de people porque son muchas personas. Y la profe Mónica es un ejemplo de una persona, o sea, one person. ¿Listo? Entonces, la palabra who significa quién. Who is used to ask about people. Es usado para las personas, ¿listo? Y específicamente significa quién. Por ejemplo, tenemos el chismoso, ¿no? Le está preguntando a ella sobre este sujeto que está acá. Le dice, who is he? Lo que les decía yo a ustedes, es supremamente importante que tengan en cuenta que se utiliza el verbo to be, miren acá, y se utilizan los pronombres. Verbo to be, ¿se acuerdan que el auxiliar del verbo to be puede ser is, am o are? Y cuando hablamos de los pronombres, puede ser I, you, he, she, it, we, they, ¿listo? Dependiendo de la persona o del objeto, cosa que estemos hablando, ¿listo? En este caso estamos hablando de él, de este señor que está acá. Él le pregunta a ella, who is he? ¿Qué significa esto? ¿Quién es él? Who is he? ¿Quién es él? Ella le responde. Fíjense que en la respuesta ella utiliza la abreviatura que nosotros habíamos utilizado del verbo to be. Yo les comentaba a ustedes que podíamos escribir esto, he is, y esto significaba él es o está, ¿cierto? Pero si yo lo quiero escribir abreviadamente para no hacer ese larguero, pues puedo escribir his. Y esto significa él es. ¿Listo? Él es. Él es mi profesor. Importante que ustedes sepan que la palabra profesor aplica para hombre, para mujer. Por ejemplo, I am teacher. Por ejemplo, he is teacher. Y él es un hombre y yo soy una mujer. He is man. He is girl. ¿Listo? Entonces, en términos generales, es una palabra que se utiliza tanto para en el masculino y al femenino. Entonces, recordemos que es necesario saber el verbo to be para poder hacer estas abreviaturas y estos complementos. Entonces, pasamos a nuestra siguiente parte. ¿Cómo utilizamos la palabra who? Recordemos que siempre la usamos al inicio de cualquier pregunta, porque es una pregunta, son preguntas, por eso llamamos W questions, o sea, W preguntas, preguntas que tienen W. ¿Listo? Por ejemplo, number one, what are you? ¿Qué significa esto? ¿Quién eres tú? ¿Listo? Acuérdense que la palabra who significa quién. ¿Listo? ¿Quién? ¿Quién? Are se utiliza para, en este caso, you, porque es otra persona. ¿Listo? Entonces, ¿quién eres tú? Esta palabra are, eres, y you, tú. La palabra who, recordemos, ¿quién? El verbo auxiliar is, he o she. ¿Qué significa eso? ¿Quién es él? Como ahorita el ejemplo del profesor, o quién es ella en caso de que sea la profe Mónica, ¿cierto? Number three, who is your best friend? ¿Qué significa esto? ¿Quién es tu mejor amigo o tu mejor amiga? Friend es una palabra que utilizamos también para el femenino o para el masculino, tanto para el amigo o para la amiga. Who is your best friend? Entonces, en este caso, ¿quién es tu mejor amigo? Bueno, cada uno hace su respuesta en la cabecita, ¿no? Por ejemplo, ¿quién eres tú? Ay, yo soy estudiante, ¿cierto? Y ya habíamos dado una forma de, en este caso, utilizar el verbo to be para decir, yo soy estudiante. I am student. ¿Recuerdan? I am student. ¿O quién es él? Él es, entonces en este caso, he is student. Who is your best friend? Entonces, ¿cierto? My best friend is Mónica, o sea, mi mejor amiga es Mónica. My best friend is Mónica, mi mejor amiga es Mónica. O otra persona que tú tengas en mente. Esa es la forma en que tú puedes dar la respuesta. Otro ejemplo, number four. Who is calling? Who is calling? ¿Qué significa esto? ¿Quién me está llamando? Hombre, pero yo miro el celular. Hombre, ¿quién me está llamando con tanta insistencia? Y uno dice, who is calling? Entonces,
esta palabra who significa quién. Is, quién es. Y call es llamar. Y la terminación ing es ando. Por ejemplo, call es llamar y la terminación ing es llamando. ¿Listo? La terminación ando. Entonces, calling, eating. Eating sería comiendo. Running sería corriendo, ¿cierto? Y calling es llamando. ¿Quién me está llamando? Siguiente. Who wants some ice cream? ¿Qué significa esto? ¿Quién quiere un helado? Yo quiero un helado. Entonces, tú puedes decir, yo quiero el helado. ¿Listo? I want ice cream, please. Yo quiero el helado, por favor. Who want some ice cream? Entonces, ¿quién quiere helado? Es una pregunta general, como cuando llegan al salón y bueno, ¿quién quiere refrigerio? Entonces, todos queremos refrigerio. Siguiente. Who asked the questions? ¿Qué significa esto? Yo hice la pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Entonces, bueno, esa es la forma de responder, perdón. La pregunta es, ¿quién hizo esa pregunta? ¿Quién hizo la palabra? Esta ask es pregunta, es responder. Y en la terminación significa en pasado. ¿Listo? Entonces, ¿quién hace esta pregunta? El who. ¿Quién es Fusser? Who is Fusser? ¿Qué significa esto? ¿Quién es el más rápido en el salón? ¿Quién es el más rápido? Ay, yo me imagino que Mateo porque es el más enérgico, ¿cierto? Who is Fusser? Entonces Mateo puede decir, profe, entonces teacher, I am faster. Yo soy rápido. La palabra who es quién. ¿Quién? Y es el más rápido. ¿Listo? Who is most beautiful? ¿Qué significa esto? ¿Quién es la más hermosa de todo el salón? O el más hermoso, porque también se utiliza para femenino y masculino. Es una cualidad, un adjetivo que se utiliza para femenino y masculino. ¿Quién es el más hermoso, la más hermosa? Todos, ¿cierto? Todos los chicos del 403. Continuemos. En este aspecto nosotros podemos decir quién es el más hermoso para terminar. Entonces vamos a hacer rápidamente un ejercicio acá para recordar. Aquí les voy a poner a cada uno para que recuerden qué significa cada cosa de las que vimos hoy y ganar vocabulario. Empezamos con la primera. ¿Quién eres tú? La siguiente. ¿Quién es él o ella? Siguiente. ¿Quién es tu mejor amigo? Tu mejor amigo o tu mejor amiga. ¿Listo? Siguiente. ¿Quién está llamando? Siguiente pregunta. ¿Quién quiere un helado? Siguiente pregunta. ¿Quién? ¿Quién hace la pregunta? Siguiente. ¿Quién es el más rápido? Y última, ¿quién es el más hermoso? Yo estoy segura que tú estás diciendo yo soy el más hermoso, ¿cierto? ¿Quién es el más hermoso o la más hermosa? Aplica para femenino y masculino. Siguiente. Vamos con la siguiente W questions, es la palabra what. Igual que el who, se utiliza al principio de las oraciones. ¿Listo? Y what is used to ask about things. ¿Qué significa esto? Que se utiliza para designar
cosas, objetos, cosas externas, animales, objetos o cosas. ¿Listo? Por ejemplo, fruits, por ejemplo, dog, por ejemplo, cat, por ejemplo, cell, por ejemplo, pencil, ¿cierto? Por ejemplo, colors, ¿ya? Entonces se utiliza para designar objetos. Por ejemplo, PC, el computador, ¿cierto? Entonces se utiliza para designar objetos o cosas. Cuando yo quiero preguntar por algo, un objeto físico, ¿listo? Entonces la palabra what significa qué. Voy a ponerlo acá. ¿Qué? ¿Listo? Recuerden que como es una pregunta, ese que lleva tilde en la E. ¿Qué? ¿Qué? En este caso, fíjense el chismoso. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que las W questions son preguntas de chismosos? Bueno, fíjense el chismoso. Está el chismoso con la chica y él le pregunta, what is that? ¿Qué significa eso? ¿Qué es esto? Yo ya sé, ¿se acuerdan que nosotros lo habíamos hecho como de roca allá en el salón? What is that? It's a pencil, ¿cierto? En este caso, me estoy preguntando, ¿qué? Fíjense que se utiliza, en este caso también el verbo to be, es eso. Como eso es cualquier cosa, un objeto y demás, por eso en la respuesta utilizamos el it. It. Acuérdense que el it es un pronombre que se utiliza para una cosa, para un objeto, para un animal. Entonces la chica le está respondiendo, it is a pencil. ¿Qué significa eso? Que miren lo que hay acá, un lápiz. Ella le está diciendo, eso es un lápiz. Entonces, rápidamente para terminar esta partecita, what is used ask about things? ¿Qué significa eso? Que yo utilizo what, por ejemplo, para decir qué es eso, qué está allí, qué está acá, qué es esto, ¿sí? La palabra que recordemos, ¿listo? ¿Qué? Y me designa una o varias cosas. Cosas. Vamos a ponerlo acá. Cosas. Acuérdense que el who se utilizaba para personas. El what utilizamos para cosas. ¿Listo? Next, for example, vamos a ver examples de questions. Example questions. Number one, what is it? What is it? What is it? ¿Qué es eso? Cualquier cosa, eso. Entonces yo le estoy preguntando, what is it? ¿Qué es eso? La palabra what, recordemos que significa qué. This es eso o esto, ¿sí? Eso o esto. Entonces, ¿qué eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Siguiente. ¿Qué día es hoy? What day is it? What day is it? ¿Qué día es hoy? Ah, bueno, tú utilizas la respuesta. Hoy es viernes, el día más feliz y el cuerpo lo sabe. Entonces, today is y complementamos. ¿Listo? Esa es la respuesta, la forma de dar la respuesta. Continuemos. What is the weather we like? ¿Qué significa esto? ¿Cómo está el clima? Ah, no miento, perdón. Acuérdense que es ese qué. ¿Qué clima hace el día de hoy? ¿Listo? ¿Qué clima está haciendo el día de hoy? What is the weather like? Vamos a compartir nuevamente porque se me cayó la sesión y continuamos, mis queridos estudiantes. Next. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Esa palabra, ¿qué estás? You doing, doing, te está diciendo, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando, estoy trabajando, estoy conversando, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo? What time is? ¿Qué hora es? Esta es clave. Por ejemplo, que tú te vas para Estados Unidos, para Canadá, tienes que preguntar la hora que es. What time is? What time is it? Bueno, entonces tú preguntas qué hora es. Siguiente.
Gracias, estudiantes, por la esperita. Continuemos compartiendo. What do you do? ¿Qué significa eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fíjense que en el anterior era what are you doing? Esa palabra y esa terminación, yo les he explicado ahorita, esa terminación en un verbo como doing, ing, voy a subrayárselas acá. Esa terminación ing significa endo. Por ejemplo, haciendo, por ejemplo, calling, llamando, por ejemplo, running, corriendo. Esa terminación ing es como que lo estás haciendo en el momento, ¿listo? Y fíjense que aquí en este what do you do no tiene el doing, el ing no tiene la terminación ing, pues te está diciendo qué haces. Oye, ¿qué haces tu mamá cuando te ve allá silencioso con el celular? ¿Cierto? Entonces se dice, oye, what do you do? ¿Qué haces? Siguiente, what doesn't your father do? ¿Qué hace tu padre? Esa pregunta, ¿qué hace tu papá? ¿Qué hace tu mamá? ¿Qué hace tu vecina? ¿Cierto? O sea, como a qué se dedica. What does your father? Listo, listo, estudiantes. Vamos a continuar. What doesn't your father do? ¿Qué hace tu padre? ¿Listo? Entonces vamos ahora a colocarlos en español. ¿Listo? Vamos a colocarlos in Spanish. Diría Rosita, que es bilingüe y le encanta su inglés, eso está muy bien. Entonces vamos a poner aquí, vamos a hacer el repaso. ¿Qué es eso? Listo. Siguiente pregunta. What is, ¿qué es esto o esta? Y como es pregunta, pues tiene el signo de interrogación, ¿no? Siempre lo colocamos aquí al final. Por lo general, las preguntas en inglés siempre tienen la terminación del signo de interrogación, más no tienen el del inicio. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Bueno, es una forma de la ortografía de ellos y pues es dista mucho de la nuestra, ¿no? Siguiente, ¿qué día es hoy? What days, what days it? Siguiente, ¿qué clima es? Clima es. Listo. Siguiente. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? What do you want to eat? Pregunta supremamente básica cuando te preguntan allá en Estados Unidos. What do you want to eat? ¿Qué quieres comer? Y uno poder elegir qué quiere comer, si uno quiere pizza, si uno quiere hamburger, si uno quiere bananas o potatoes o tomatoes, ¿sí? Usted mira qué quiere. ¿Qué es eso? Y la otra es, ¿qué está haciendo? ¿Qué estás o está? Ellos no tutean generalmente, ¿sí? O sea, cuando ellos utilizan la palabra you doing, you, el you, pues se puede utilizar para usted o para tú. ¿Listo? En este caso, ¿qué estás haciendo o qué está haciendo? Si usted no le tiene confianza a una persona, pues entiende como que le está diciendo qué está haciendo. ¿Listo? ¿No? ¿Qué está haciendo? Listo. El siguiente. What time is it? ¿Qué hora es? Esta es clave, ¿no? Para saber usted ubicarse allá, en qué momento puede ir a trabajar, en qué momento va a estudiar, en qué momento va a marchar. Ay, perdón, cierto que no. Continuemos. What do you do? ¿Qué hace? ¿Qué haces? Y por último, ¿qué hace tu padre? ¿Qué hace tu mamá? Podríamos cambiarlo también. What doesn't your mother do? ¿Cierto? ¿Qué hace tu mamá? No, mi mamá es modista, mi mamá es señora del servicio, de servicios generales, mi mamá es profesora, mi mamá es doctora, mi mamá es ingeniera, mi papá es arquitecto, mi papá es celador, mi papá es una persona de servicios generales, ¿sí? En este caso es importante que tú sepas ubicarte en este caso en la profesión, en lo que te están preguntando. ¿Qué hace tu padre? ¿Qué hace tu padre? Listo, continue.
Number three, W questions, el when. When is used to ask about time. O sea, lo utilizamos específicamente cuando queremos hablar acerca del tiempo. El tiempo, tun, tun, tun. ¿Qué hora es? ¿Qué está pasando ahorita? Específicamente para el tiempo. ¿Listo? Entonces, en este caso, when significa cuándo. ¿Listo? Vamos a ponerlo por aquí con mi lapicito mágico. ¿Cuándo? Fíjense, ay, espérenme que se me borró. ¿Cuándo? Vean, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Listo? ¿Cuándo? Ese cuándo, recordemos que cuando yo pregunto, por ejemplo, en este caso, fíjense el chismoso, por eso les digo que esta es otra W question, es una pregunta de chismoso. Decimos, ¿cuándo inicia la clase? ¿Cierto? Miren, acá le está preguntando a ella cuándo inicia la clase. Y ella le está diciendo, ella le dice que empieza a las 3. Fíjense que aquí está el minutero y la manecilla de la hora, ¿cierto? Entonces aquí me está marcando las 3. Ella le está diciendo, la clase empieza a las 3. It starts at 3 o'clock. ¿Listo? Entonces le está diciendo que empezamos esa clase a las 3. Recordemos, ese when suena como when. When does class start? ¿Listo? Entonces, nosotros a veces cuando hacemos el ejercicio de escribir una pregunta de estas, siempre, hijos, colocamos el do o el doesn't, ¿sí? O el does, dependiendo si estamos hablando de un singular o de un plural, que eso también cambia, ¿no? Pero después vamos a ver esos auxiliares, el do y el does. Continuemos. Entonces, el when significa cuándo. ¿Cuándo inicia la clase? Le está preguntando él a ella. Y ella le dice, no, la clase inicia a las 3. ¿Listo? Recordemos que siempre el when se utiliza para hablar del tiempo. ¿Listo? Hablamos del tiempo. Siguiente. For example, example questions. Number one, when is your birthday? Birthday. Birthday. When is your birthday? Ay, ¿cuándo es mi cumpleaños? Se nos olvidó. ¿Cuándo es el cumpleaños? Fíjense que ese when significa cuándo. ¿Listo? ¿Cuándo es el cumpleaños? When is the field trip? Field trip. When is the field trip? ¿Qué es el field trip? Es cuando tenemos un viaje de campo. Por ejemplo, cuando queremos ir a la parte rural. Por ejemplo, cuando vamos a esa parte, supongamos que la huerta fuera un espacio de campo natural y cuando nosotros vamos a ir a hacer siembra o cosecha, pues ese sería un field trip. ¿Listo? Ese sería un viaje como de campo, algo bonito, ¿cierto? Bueno, allá cada uno piense en qué viaje de campo le gustaría hacer. Ay, qué bonitos esos lugares que a veces conocemos que nos recuerdan mucho a las personas campesinas que trabajan por nuestra tierra, ¿no? Entonces, ahí me están preguntando, ¿cuándo es mi viaje de campo? ¿Cuándo es? When is field trip? Siguiente, ese when. When does the movie start? ¿Cuándo empieza la película? Ese doesn't. Fíjense que en uno se utiliza do, fíjense acá, do, y en otros doesn't, dependiendo de lo que me estén preguntando. ¿Listo? Entonces, when doesn't the movie start? When doesn't the train arrive? ¿Cuándo llega el tren? ¿Listo? ¿Cuándo viene el tren? When doesn't the train arrive? When do you do your homework? ¿Cuándo harás la tarea? ¿Cierto? ¿Cuándo harás la tarea? Esa es la pregunta que yo les estoy haciendo desde ayer porque no me han enviado preguntas por el chat. No me han enviado. Entonces, when do you your homework? Siguiente pregunta.
When are you free? ¿Cuándo estás libre? Cuando de pronto a veces lo quieren invitar a salir a uno y le hacen esa pregunta. Cuando tú quieras invitar a salir un amigo, una amiga a jugar fútbol y le preguntas, when are you free? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo estás libre? Siguiente, when were you born? ¿Qué significa where? Ese where es, digámoslo por así decirlo, el pasado, ¿cierto? O sea, ¿cuándo naciste? Tú no puedes preguntarle a una persona, ¿cuándo vas a nacer? Porque pues realmente no sabemos eso, pero sí le puedes preguntar en tiempo pasado, en qué fecha nació. Entonces aquí le preguntas, ¿cuándo naciste? When were you born? ¿Cuándo fue tu nacimiento? ¿Cuándo naciste? Siguiente, when is their anniversary? ¿Qué significa anniversary? Resulta que cuando las personas se casan o cuando las personas tienen una fecha especial con unos amigos, etcétera, siempre celebran que esa misma fecha pasó algo muy especial. Por ejemplo, cuando tu papá y tu mamá se conocieron, si están casados, si no, pues es normal que pasen estas cosas, que se separen, pero estamos recordando, ¿no? O los abuelitos. Ellos siempre dicen, nosotros nos conocimos un 1 de enero del, no sé, de 1990, ¿cierto? Entonces ellos recuerdan esa fecha y todos los 1 de enero recuerdan que se conocieron un 1 de enero. Entonces a eso le llaman aniversario, cuando cumplen nuevamente esa fecha especial. Entonces, en este caso, when is their anniversary es ¿cuándo es nuestro aniversario? Listo, es una fecha muy especial. Pregúntale a tu mamá, ¿cuándo es esa fecha especial? Si la tiene, ¿cuándo se conoció con tu papá? Qué bonito esas cosas saberlas también. Eso forma parte de esa, ese acervo familiar. Siguiente, ¿cuándo finaliza esta clase? Ustedes van a decir, profe, ¿cuándo finaliza esta clase? Cuando uno ya está cansado, aburrido, estresado, uno dice, when doesn't the class finish? ¿Cierto? ¿Cuándo finaliza esta clase? Entonces, vamos ahora a poner estas aquí en español para que ustedes sepan qué significa cada una y no se me van a perder y hacemos un repasito ahí de paso. ¿Listo? Recordemos. ¿Cuándo? La palabra when significa cuándo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Estoy como es signo de pregunta, pues yo le puse la pregunta al final, ¿no? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu viaje de campo? Siguiente pregunta. ¿Cuándo inicia la película? ¿Ya han ido a ver intensamente? Tengo ganas de ir a ver intensamente. Entonces, eh, when doesn't the movie start? ¿Cuándo inicia la película de intensamente? Creo que empezaba ayer, ¿no? Bueno, espero que la vean con sus papitos, que es muy bonita. Siguiente. ¿Cuándo llega el tren? Siguiente pregunta. ¿Cuándo harás tu tarea? Tu tarea. Siguiente. ¿Cuándo estás libre? ¿Listo? Ojo, hijos, que igual, así como en inglés hay preguntas, también, y en español también hay preguntas, también hay respuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños? Entonces tú respondes, my birthday is, entonces en este caso, alguno por allá, 20, eh, por ejemplo, March, ¿cierto? 20 March. ¿Qué significa esto? Entonces, en este caso, que mi cumpleaños es el 20 de marzo, ¿cierto? Y también hay una forma de responder a cada una de estas. Entonces, fíjense que yo utilizo también para responder el verbo to be. Si hablo de mí, si me están preguntando a mí cuándo es tu cumpleaños, pues yo digo mi cumpleaños. Entonces, my birthday is tan, ¿cierto? Entonces, hacemos el ejercicio de responder con verbo to be, así como lo vimos en clase. Siguiente. ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? Siguiente. ¿Cuándo es tu aniversario? Ah, pero fíjense que aquí está el their. Ese their nosotros lo usamos para decir su.
¿Listo? Su cuaderno, su, sí, eso es una palabra muy impersonal, como cuando conocemos a alguien y le decimos ese es su bolso, ¿sí? Su aniversario. Siguiente. ¿Cuándo finaliza la clase? ¿Cuándo finaliza la clase? Siguiente W questions. Where? Where is it used to ask about place? Nosotros usamos la palabra where cuando nos queremos enfocar en el lugar. Lugar. Por ejemplo, si está encima, debajo, al lado, en el Perú, en el Ecuador, ¿sí? Siempre cuando hablamos de un lugar en específico hablamos del where. Where are my books? Fíjense que el chismoso le dice, Where are my books? Y ella le responde, They are on desk, de desk. Esta palabra on la vamos a trabajar en la siguiente sesión, que son las preposiciones. Las preposiciones son palabras que se utilizan para darle un orden a una frase o una oración y darle como un sentido. En este caso, la on significa sobre, ¿listo? Después vamos a ver el under, que es debajo, y así sucesivamente. Después vamos a ver el next to. eh, ya después les comento sobre esa situación, ¿listo? Pero en el momento ya le está diciendo, ellos, mira los libros, está hablando de los libros, ellos están sobre el escritorio, ¿listo? They are on the desk. Ellos están sobre el escritorio y él le pregunta, Where are my books? Fíjense que la palabra where significa ¿dónde? ¿Listo? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí se los voy a poner en español para que no se les olvide. Todo esto se los estoy poniendo en español, ¿listo? Listo, mis hijos. Continuemos. Continuo, continuo. Recordemos que ese dónde en español sí lleva tilde, ¿cierto? Porque estamos hablando de una pregunta, estamos enfocando. ¿Dónde? Vea usted dónde dejó los zapatos. Vea usted dónde dejó los cuadernos, algunos que los dejan por ahí tirados. ¿Dónde? Continuo. ¿Listo? ¿Dónde? Collar, póntelo. Quitamos este lápiz y vamos a ponerlo acá, el que teníamos. ¿Dónde? ¿Listo? ¿Dónde? Entonces recordemos where is used to ask about place. Eso me está diciendo que dónde. ¿Dónde? Yo puedo utilizar el play, el where en un lugar específico. O sea, ¿dónde? Y hablamos de lugar. De lugar. Profe, puede ser dónde. Encima, debajo, al lado, entre los dos, ¿cierto? Hay cosas, por ejemplo, si ellos tuvieran un perro, el perro podría ir entre los dos, ¿cierto? Entonces, fíjense que hablamos de lugar. Siguiente, example questions. Where is my pencil case? ¿Dónde está el estuche de mi lápiz? ¿Listo? Miren. Where? Where is my pencil case? Where are my glasses? ¿Qué significa eso? ¿Dónde están mis gafas? ¿Dónde están mis gafas? Where is the post office? ¿Dónde está la oficina postal? Where are you from? ¿De dónde tú eres? ¿Cierto? ¿De dónde tú eres? Where is he o she from? ¿De dónde es él o ella? Cuando yo quiero hablar, por ejemplo, de Rosita o quiero hablar, por ejemplo, de Ezequiel, ¿cierto? Digo él o ella, ¿cierto? Entonces, where is he from o where is she from? ¿Listo? Siguiente, where are they from? Ellos. Miren, acuérdense que he es él, ella es she y they es ellos. Entonces, where are they from? Por ejemplo, que tú ves varias personas en excursión, por ahí unas 10, y tú dices a tu papá, a tu mamá, le dicen, uy, ¿de dónde serán ellos? ¿Cierto? Entonces, estás hablando de ellos. Where do you work? Entonces, ¿dónde trabajas? Where do you want to go? ¿A dónde quieres ir? ¿Cierto? Where is Canada on the map? ¿Dónde está Canadá en el mapa? ¿Cierto? Entonces, fíjense que siempre necesitamos sí o sí los pronombres y el verbo to be. ¿Ven cómo en todas utilizamos pronombres y verbo to be? Entonces, continue. Vamos a hacerlo entonces en Spanish.
aquí todos. Vamos a ir repasando. Recordemos que ese where significa dónde. ¿Dónde está mi estuche? Mi estuche del lápiz. O la cartuchera, ¿cierto? O sea que la cartuchera se dice pencil case. ¿Listo? Pencils case. ¿Listo? Siguiente. ¿Dónde están mis gafas? Es para los descuidados que dejan las cosas por ahí tiradas, ¿cierto? ¿Dónde están mis gafas? Así como la profe Mónica que se le quedan las cosas. Continuemos. ¿Dónde está la oficina postal? Y ustedes van a decir, profe, que es una oficina postal, es como un servientrega. Allá a los servientregas, bueno, a esas empresas que se encargan de llevar las cosas de un lugar a otro, se les llama oficina postal, donde llevan las cartas, donde llevan los recados, todo eso se llama oficina postal. ¿Listo? Continuemos. ¿De dónde eres? Where are you from? Fíjense que es bueno que saberlo para los que son chismosos. ¿De dónde eres? Y ese dónde en español, recordemos que lleva tilde en la O. ¿Dónde? Profe, ¿y en inglés se maneja ortografía y se le pone tilde? No, ellos no manejan este sistema. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Ellos no manejan tildes. Ahora, ¿dónde está? ¿De dónde, perdón? ¿De dónde es él o ella? Y aquí, ¿de dónde son ellos? ¿De dónde son ellos? Siguiente. ¿Dónde trabajas? Voy a poner las tildes porque a veces se nos va. ¿Dónde? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde? ¿A dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá en el mapa? ¿Listo? Entonces, estos son ejemplos del where. Recuerden que el where estábamos hablando de lugar. ¿Listo? Fíjense que todos estos ejemplos son de lugar. ¿Listo? Vamos con el siguiente, que es el we. ¿Listo? El we. We is used to ask about reason. Profe, ¿qué es reason? Razones. Por ejemplo, cuando tú quieres que alguien te dé razón de algo, tú siempre le preguntas, ¿pero por qué hiciste esto? ¿Cierto? Alguien te hirió. Dices, ¿pero por qué me heriste mi corazón? Alguien rayó tu cuaderno, ¿pero por qué rayaste mi cuaderno? Cuando tú le preguntas a una persona, le haces la double question del we, estás pidiéndole una razón, una justificación del por qué hizo las cosas. Recordemos entonces, we significa por qué. ¿Listo? ¿Por qué? El por qué. Ese por qué lleva tilde en la E, porque es de pregunta, es de condicional, de justificar. ¿Listo? ¿Por qué? O sea, cuando tú le dices a alguien o cuando tu mamá te dice, no, es que no juegue encima del mueble. Y tú lo primero que haces es decir, mamá, pero ¿por qué no puedo jugar en el mueble? ¿Cierto? Siempre cuestionas, o sea que fíjense que estás hablando de reasons. Reasons are razones in Spanish, ¿ok? Son razones en español. Continue. Why are you so happy? Porque estás feliz. Fíjense que el envidioso no falta, ¿cierto? El chismoso envidioso. Le pregunta, ¿por qué estás feliz? ¿Sí ves? Y ella le responde, por causa de la
por causa de que yo amo inglés o a causa de que yo amo inglés o porque yo amo el inglés, ¿cierto? Le está justificando, él está diciendo es que yo amo el inglés y por eso soy feliz. Because I love English class. ¿Listo? Entonces, en este caso, why me explica, en este caso, razones. Me da razón, justificar la razón. Cuando tú pides el, oiga, ¿por qué pasa esto? Estás pidiendo una justificación. Reasons, listo, reasons. Why are reasons? ¿Cuáles son sus benditas razones? Why, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Usted por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Listo? For example questions. Number one, are you sad? Acuérdense que nosotros ya habíamos hablado de emociones y de sentimientos. Sad es triste, ¿cierto? En este caso está triste. Alguien está triste. A mí, y ustedes se han dado cuenta que cuando yo a alguien así triste, yo le digo, ven, why are you sad? ¿Por qué estás triste? ¿Mm? Que no es bueno que un niño esté triste. Lo normal es que un niño esté feliz, molestando, haciendo bulla, haciendo ruido. ¿Mm? Why are you sad? ¿Por qué? Acuérdense que ese we significa ¿por qué? Why are you crying? Acuérdense que la terminación ing es ando. Ejemplo, ¿por qué estás llorando? Cry es llorar y con ing es llorando. ¿Listo? Recuerden, cry es llorar, como la canción de November Rain, ¿cierto? Que dice, Don't you cry. A ese cry es porque estás llorando. Sí, porque lloras, perdón, porque lloras. Pero si le pongo el ing, llorar, si le pongo el ing, es cry, el ing sería crying. Crying significa llorando. ¿Por qué estás llorando? ¿Mm? Ahora, why are you laughing? ¿Listo? Riendo. Laun, laun significa reír y laughing significa riendo. ¿Ven? Llorando, riendo, cantando, la terminación ando, yendo, ¿listo? Laughing, riendo. ¿Por qué estás riendo? ¿Cierto? Bueno, cuando alguien de pronto está, tú estás hablando en el colectivo y ves a dos que están riendo y uno dice, why are you lying? ¿Por qué se está riendo? ¿Mm? Listo. Why are you late? Uy, por ejemplo, a los que les gusta llegar tarde, tengo a mi Fabianis. Fabianis, que a veces me llega tarde. Fabianis, why are you late? ¿Por qué llegas tarde? Y ella siempre me da las razones, ¿no? Pero recuerden, hay que ser puntuales. Recuerden, why are you late? ¿Por qué llegas tarde? No hay motivos para llegar tarde, tenemos que ser puntuales. Siguiente. Why was Chris not at school yesterday? ¿Por qué él no fue a estudiar? Cuéntenme, ¿por qué no fue a estudiar yesterday? ¿Listo? Siguiente. Why are you running? ¿Se acuerdan? Run es correr. Run, perdón. Run es correr. Y running es corriendo. Entonces, ¿por qué estás corriendo? O sea, cuando ve uno gente en una manifestación y todos están corriendo, pues es normal que uno diga, why are you running? ¿Por qué estás corriendo? Siguiente. Why do you people exercise? ¿Qué significa eso? Porque estás haciendo ejercicio. Entonces el otro le puede responder, porque quiero verme más bonito, porque quiero verme más atlético o atlética, ¿cierto? Bueno, what do you people exercise? ¿Por qué la gente hace ejercicio? ¿Ustedes por qué creen que la gente hace ejercicio? Porque se quiere ver bonito, porque se quiere ver bien pispo, bien churro, bien churra. Ok, y no está mal. Hay que querer la apariencia, eso está muy bien. La siguiente pregunta, do we, perdón, why do you we study Spanglish? Study English. Recordemos que por qué necesitamos estudiar inglés. Aquí me están preguntando, ¿por qué tú necesitas o por qué no tú? ¿Por qué nosotros? Bueno, hijos. Continue. Why do we need to study in English? ¿Qué significa esto?
Recordemos que a veces nos justifican, nos piden las razones del por qué es necesario que estudiemos inglés. Ahí me están diciendo esto. ¿Por qué necesitamos estudiar inglés? ¿Por qué lo necesitamos estudiar? Ah, bueno, porque necesitamos abrirnos un poquito más de camino en otros lugares, necesitamos conocer otros países. Bueno, cada uno tiene unas razones diferentes, pero fíjense que están preguntándome reasons, o sea, razones. Why do you think he did that? ¿Qué significa esto? ¿Qué piensas que él está pensando? ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿por qué estás tan pensativo? ¿Sí? A veces le pregunto a él por qué él está tan pensativo, porque ella está pensativa, ¿cierto? Ahí estamos pidiéndole la justificación a él o a ella. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Vamos a poner ahora en español cada uno y hacemos todos el ejercicio otra vez de repasar. Recuerden que ese why significa ¿por qué? Why are you sad? ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? O está. ¿Por qué está triste? También puede ser cuando tú no conoces a una persona y la ves triste y quieres saber por qué está triste, a ver si le puedes ayudar. Le dices, why are you sad? ¿Listo? ¿Por qué está triste? Siguiente. Why are you crying? ¿Por qué? Recuerden que ese por qué lleva tilde, la E, porque es de razones, esto es de pregunta, ¿listo? ¿Por qué estás llorando? Estás llorando, sí, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Lying. Recuerden que esa es risa, ¿no? ¿Por qué te estás riendo? ¿Por qué estás riendo? Siguiente. ¿Por qué llegaste tarde? Uy, ¿por qué llegaste tarde? Siguiente. ¿Por qué Chris no estuvo en clase? En clase. Ayer. Listo, hijos. Continuemos. Es que por el internet se nos cae la señal, pero no hay problema. Vamos a continuar aprendiendo acá. Continuemos. La siguiente pregunta. ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? La siguiente. ¿Por qué hace la gente ejercicio? ¿Por qué hace la gente ejercicio? Siguiente. ¿Por qué necesitamos estudiar inglés? ¿Por qué necesitamos estudiar inglés? Y la última, ¿qué piensa? ¿Por qué? Porque él está pensativo. Sí, a veces vemos a las personas como calladas, entonces a veces decimos esto. Why do you think he did that? ¿Por qué está él pensativo? ¿Listo? Siguiente, chicos. Continuemos con la siguiente W question. Es wish. Wish is used to ask about choice. Choice es elección. Cuando tú necesitas elegir entre alguien, algunos niños allá los he visto escogiendo entre las niñas, que no debería pasar, pero los he visto. Dicen, profe, a mí me gusta más la niña X que la niña Y. Eso significa choice in English, escoger, elegir. ¿Listo? Por ejemplo, cuando yo les pregunto, les digo, bueno, ¿qué quieren jugar hoy? ¿Básquetbol o fútbol? Tú estás choice, estás eligiendo entre una cosa y otra. Entonces, fíjese que el which es cuando quieres preguntar qué quieres elegir. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? ¿Qué quisieras entre esto y esto? ¿Sí? Entonces, which is used to ask about choice. With one, do you want? Fíjese que el chismoso le está preguntando, ¿cuál
En este caso, de los dos quieres. Y ella le está respondiendo, yo quiero la roja, ¿cierto? Yo quiero una paleta roja. Pero fíjense que ahí no me están hablando de paleta, ice cream, no me están hablando de helado ni nada de eso, ¿cierto? Pero si me están diciendo, me lo están mostrando. O sea, por ejemplo, a veces puede ser que el chismoso esté allá y a veces señala, dice, which one do you want? ¿Cuál de los dos quisieras? ¿Mm? Entonces, por ejemplo, las clases, ¿cuál de las dos quisieras? Matemáticas o inglés. Tú puedes utilizar ahí el wish. Recuerden, wish is used to ask about choice. Entonces, usted puede escoger una opción u otra. Es para elegir opciones, para escoger. Entonces, which one do you want? Ella le responde, I want the red one. Yo quiero una roja, ¿cierto? O sea, quiere la paleta roja. Ese which se los voy a colocar aquí en Spanish. Recordemos que es cuál. Y ese cuál siempre lleva tilde. ¿Listo? ¿Cuál? Porque me están preguntando, ¿cuál de las dos cosas quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuál de las dos quisieras hacer? ¿Sí? Ese cuál me dice que debe ser una elección, algo que tú quieres escoger, algo que tú quieras escoger. ¿Listo? Algo que tú quieras escoger. Continue. For example, questions. Entonces, encontramos which one do you prefer? ¿Cuál es tu preferido? ¿Cierto? A ti te pregunta, por ejemplo, la mamá. La mamá en la mañana dice, bueno, papito, ¿qué quiere su merced hoy de comida? Allá no dicen eso, porque la palabra su merced no existe, pero ellos con amor también se hablan entre ellos, ¿no? Ellos dicen, which one do you prefer? ¿Cuál es tu preferida? Entonces, puedes hablar de una comida, puedes hablar de una persona, puedes hablar de algo ahí, pero estás netamente dando una elección de algo, ¿listo? Estás eligiendo algo. Eliges, entonces, which teacher do you like the most? ¿Cuál es el mejor profesor para ti? El que más te gusta. ¿Mm? ¿Cuál es el profesor que más te gusta? ¿Listo? Te están pidiendo elegir. Siguiente. Which of my books would like to borrow? ¿Qué te está queriendo decir? ¿Cuál de los cuál de mis libros te gustó para leer? ¿O cuál de los dos libros que te presté te gustó? ¿Listo? Siguiente. Which one is it? ¿Cuál cuál de estos podrías escoger? O sea, te está pidiendo, no sé, por ejemplo, te están mostrando unos celulares y la persona te dice, which one is it? ¿Sí? ¿Cuál quieres preferir? ¿Cuál de esos te gustaría elegir? Siguiente. Which why, camino, puedes tomar para la librería. Entonces, which why is it to library? O sea, en este caso, ¿cuál camino escoges para ir a la librería? ¿Cuál camino escoges tú para ir al Ramón de Subiría? ¿Por dónde te vas? ¿Te vas por la 91? ¿Te vas por la 93? ¿O coges la 123? Bueno, ¿por dónde te vas? ¿Cierto? Entonces, which way, ese way es camino. Which way is to the library? ¿Listo? O sea, ¿cuál es el camino que tú escoges para ir a la librería? Ese wish, recuerden, ¿cuál restaurant? Which restaurant shall we go to? ¿Cuál es el restaurante que más nos gusta, el más predilecto, ¿cierto? Entonces, ¿a quién vamos a colocar en insertar nuevamente? Vamos a traducirlas al español para recordar qué significa cada cosa y ganar vocabulario, ¿listo? Ese which, recordemos que es cuál, y ese cuál lleva tilde en la A. ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál es el profesor o profesora, también se vale, que te gusta más? Siguiente. ¿Cuál de mis libros te gustaría leer? ¿Cuál de mis libros te gustaría leer?
Next. Next. ¿Cuál, ¿cuál de los dos quieres escoger? Estamos hablando de un objeto. ¿Cuál de los dos quieres escoger? Pueden ser dos objetos y demás. Bueno, aquí, ¿cuál camino es para ir a la biblioteca? Siguiente. ¿Cuál restaurante preferimos? ¿A cuál, perdón, acá? ¿A cuál restaurante nos gusta ir? ¿Listo? Nos gusta ir. Profe, ¿yo puedo colocar estas oraciones en negativo? Claro. Sí, tú solamente preguntas en las W questions y también en la respuesta se puede dar tanto positivo como negativo. O sea, por ejemplo, a mí me gusta el restaurante de la señora de la pescadería tal, ¿sí? Entonces, o no me gusta ir a la pescadería, ¿sí? O sea, tú puedes darlo en positivo y en negativo. Continuemos. Siguiente W questions que no empieza por W, sino es por H, que es how. Ese how puede denotar formas de hacer las cosas, una condición de algo, o en este caso, un grado para hacer algo, ¿cierto? Por ejemplo, how, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo vamos a trabajar? Cuando ustedes me hacen una pregunta a mí en clase, a veces, por ejemplo, cuando hacemos lo de la huerta, cuando hacemos huerta, ustedes me preguntan, profe, ¿y cómo vamos a trabajar la huerta? ¿Sí? Ese es ese how. Entonces tú lo puedes preguntar en inglés, ese cómo, que ustedes son bien chismositos, y así lo hacen también. Fíjense acá, ¿cómo serán tus vacaciones? O cómo fueron, perdón, ¿cómo fueron tus vacaciones? Fíjense que está el was, es el, digamos, lo auxiliar que se utiliza para el to be en pasado, ¿listo? How was your vacations? Entonces él le pregunta, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? Y ella dice, it was great. It was great. ¿Qué significa was? En este caso, estuvieron excelentes. Cuando te preguntan entonces, ¿cómo estuvieron esas vacaciones? Espero que cuando lleguemos de las vacaciones ustedes me digan, it was great. ¿Qué significa great? Excelentes. ¿Listo? Estuvieron excelentes, le dice ella. Fíjense el contexto. Ella fue a la playa y están recordando cuando ella fue a la playa y él le pregunta, how was your vacations? It was great. Estuvieron excelentes. Ese how, recordemos que viene diciendo como el cómo, ¿sí? El cómo haces tú determinada cosa. Voy a ponérselos acá para recordar. How es cómo. El how, cómo. ¿Cómo o la forma en que hacemos algo? ¿Listo? Entonces, for example, how old are you? ¿Listo? Esa pregunta pues no la haríamos en español, pero en inglés es así. ¿Cómo de viejo eres? Pero en español eres, ¿qué edad tienes? ¿Sí? ¿Qué tan viejo eres? ¿Sí? Entonces normalmente pues uno en español le dice, oye, ¿qué edad tienes? Pero en inglés uno tiene que preguntar, how old are you? O sea, ¿qué tan viejo eres? Fíjense cómo cambia la pregunta. Ese how significa cómo, ¿listo? Ese how are you, ¿cómo estás? ¿Listo? Ese how tall is he, ¿qué tan alto, cómo de alto es él? ¿Cómo de alto es él? ¿Listo? How big is the house? ¿Cómo de grande es la casa? ¿Cierto? O sea, a veces nosotros preguntamos eso, o sea, cuando ustedes van a la casa de sus amigos y su mamá le pregunta, venga, ¿cómo de grande era la casa que tenían? Pues uno no lo pregunta si uno dice, venga, ¿y qué tal es la casa que tenía? ¿Cierto? Pero pues aquí en inglés la pregunta se hace de esa manera, ¿cómo de grande estaba la casa? ¿Cierto? Entonces en este caso, how big is the house? How far is the restaurant? ¿Cierto? Entonces, en este caso, ¿qué tan rápido estuvo ese restaurante? ¿Cómo estuvo ese restaurante rápido? ¿Cómo, en este caso, podemos improvisar en el inglés? ¿Cierto? How can improve an English?
¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos improvisar el inglés? El inglés. How can I improve my English? How do you cook spaghetti? O sea, ¿cómo haces tú para cocinar el espagueti? ¿Cómo cocinas tú el espagueti? Y después, en este caso, ¿cómo frecuentas o con qué frecuencia, en este caso, haces tu ejercicio? Entonces serías el how often. How often do you exercise? ¿Listo? Entonces, en este caso son formas de preguntar cómo hacemos algo. ¿Cierto? Recuerden que ese how es el cómo, cómo. ¿Cómo estás haciendo el ejercicio? ¿Cuántas veces en el día estás haciendo ejercicio? ¿Listo? ¿Cómo o cuánto? ¿Listo? ¿Cómo o cuánto? A veces no podemos decir o cuándo. ¿Listo? Entonces aquí lo ponemos también en español para recordar. ¿Cómo? Bueno, pongamos aquí. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo estás? ¿Cómo de alto es él? ¿Cómo de grande es la casa? ¿Cómo de rápido es ese restaurante? ¿Cómo puedo mejorar mi inglés? ¿Cómo cocinas el espagueti? El espagueti. Recuerden que los nombres se conservan, ¿listo? Nosotros no los cambiamos. Yo les decía que algunos bienes y algunos nombres, de hecho, del español provienen del inglés, como Andy, ¿cierto? Como Rosa, Rosa, que viene de Rose, Andy, que viene del Andrés, Carlos, Charlie, ¿sí? Entonces, digamos lo que cambian esas versiones, pero el resto, todos los nombres se pronuncian igual, ¿ok? Porque son nombres, es algo personal del sujeto. ¿Y cada cuánto haces ejercicio? ¿Cada cuánto haces ejercicio? Listo. Bueno, mis hijos, aquí terminamos las W questions. Son 7 W. Listo, students. Entonces, vamos a recordar. Remember, W questions are 7. Todas empiezan por W. ¿Listo? Entonces, empezamos con U. Recordemos que U es quién. Voy a ponerles por aquí al ladito. U, de insertar formas, ¿no? U es quién. What es, espérenme acá, control C. ¿Qué? When. ¿Dónde? Which. ¿Cuál?
¿Cuál? Ay, pero ¿por qué no guarda? When, ¿dónde? What, ¿qué? Wo, ¿quién? When, ¿cuándo? When, ¿cuándo? Where, ¿dónde? 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 Y ese cuál y ese dónde, recordar que lleva en español tilde, ¿listo? Y el qué también lleva tilde porque es pregunta. Bueno, el how, ¿cuántos? ¿Cómo? ¿Cierto? Es una forma de poder saber cómo hace las cosas la persona, ¿cierto? Cuánto tiene, cómo hace, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Listo? Vamos a ponerlo acá. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo? Y el we, ¿por qué? Son reasons, ¿se acuerdan? Razones. ¿Por qué? ¿Listo? Recordemos. Me está hablando de persona, o sea, ¿quién? ¿Listo? ¿Quién? Eso es un repasito chiquitín. ¿Quién? Me habla de persona. What me habla de objetos, cosas, things. ¿Qué? Significa qué. When me dice cuándo. Me está preguntando de tiempo. ¿Listo? Tiempo. Which me está dando una elección, o sea, choice. Is a choice. Una elección. Where, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Listo? Ubicación, lugar. How, una manera de algo. ¿Cómo ubicamos algo? Una manera de algo. ¿Cuándo o cómo? Y we, ¿por qué? Reasons, razones. ¿Por qué? Justifíqueme tal cosa. We. Listo, chicos. Entonces pasamos a los siguientes ejercicios. Vamos a hacer 5 ejercicios. Los otros se los voy a enviar por WhatsApp. Bueno, mis chicos. Entonces, empezamos ejercicios para practicar. Number one. La pregunta es, fíjense que en este caso, en este espacio, debemos colocar la W questions correspondiente allí. Y el verbo to be sería is. Y el complemento sería my pencil. Entonces, en este caso, vamos a analizar. Me están hablando, está mi pencil. ¿Cuál me sirve? ¿Cuál me serviría? Vamos a mirar aquí a recordar. ¿Quién? ¿Quién está mi pencil? No. ¿Quién está? Espérenme un segundito. Aquí, is my pencil. En este caso vamos a buscar una W questions que me sirva este complemento. ¿Está o es mi lápiz? ¿Listo? Entonces vamos a mirar. ¿Está mi lápiz? ¿Quién está mi lápiz? No me sirve. ¿Qué está mi lápiz? No me sirve. ¿Cuándo está mi lápiz? No me sirve. ¿Cuál está mi lápiz? No me sirve. ¿Dónde está mi lápiz? Puede ser. ¿Cuánto está mi lápiz? No, pues no me están preguntando nada de precio, ¿no? ¿Por qué está mi lápiz? No, ¿cierto? Entonces, fíjense la respuesta también que me dan. It is under the chair. Ese under es debajo, ¿cierto? Entonces, en ese caso esa es una preposición que las vamos a trabajar en la siguiente clase. Recordemos que me está diciendo que está debajo, ¿sí? Si me está diciendo que está debajo, me está preguntando el lugar, ¿cierto? O sea, que en este caso, recordemos la W question para lugar. Esta es esta, ¿no? ¿Dónde? Where. ¿Listo? Entonces, aquí va, where. Where. Vamos a poner grande y bien bonito. Where. Listo, y lo vamos a poner rojito. Es where. Listo, entonces, la pregunta queda, where is my pencil? En este caso, me están queriendo decir, ¿dónde está mi lápiz?
Y la respuesta es, yo podría responder, it is under the chair. O sea, eso está allá debajo de la silla. ¿Listo? Continuemos. Number 2. La pregunta es, bueno, aquí va la W questions. Recuerden que siempre va W questions, ese es el orden. W questions, verbo to be, el sujeto que realiza la acción y el complemento. En este caso no tenemos complemento porque es una pregunta directa. Entonces, fíjense. Alguien pregunta, ¿is she? Y la respuesta es, she is my sister. She is my sister. In Spanish is, ella es mi hermana. ¿Cómo sería la pregunta para ella es mi hermana? Vamos a mirar. Sería, ¿quién es mi hermana? Ah, no, mentira, la pregunta sería, ¿quién es ella? Puede ser porque me están hablando de una persona, ¿verdad? Habíamos hablado que había uno de persona. Por ejemplo, ¿qué es ella? No, porque ya ese que lo utilizamos para objetos, no para personas. ¿Cuándo es ella? No me sirve. ¿Cuál es ella? Tampoco me sirve. ¿Dónde es ella? No. ¿De dónde sí? Pero ¿dónde es ella? No. ¿Cuánto es ella? No. ¿Por qué es ella? Tal vez podría ser una pregunta, pero no es la que estamos buscando. Entonces, en este caso la que me sirve es ¿quién? ¿Cierto? Entonces vamos a mirar acá. Who is she? ¿Quién es ella? Ella es mi hermana. Fíjense que en este caso la respuesta correcta a esta pregunta es who, porque who me está hablando de personas. Who. O sea, ¿quién es ella? Ella es mi hermana. Number 3. Continuemos. Fíjense que ahí me está preguntando, ¿qué quieres comer? Ay, no, perdón, me está diciendo comer. Quisieras comer, pero le hace falta algo a esa pregunta, ¿verdad? Y la persona responde, yo quiero algo de pizza, ¿cierto? Yo quiero algo de pizza. Si tú respondes que quieres algo de pizza fue porque te preguntaron qué. ¿Quieres comer? Vamos a mirar. ¿Quién quiere comer? No. ¿Qué quiere comer? Tal vez. ¿Cuándo quiere comer? No. ¿Cuál quiere comer? No. ¿Dónde quiere comer? No. ¿Cuánto quiere comer? No, porque eso es más bien de cantidad, nada que ver. ¿Por qué quiere comer? Podría ser una pregunta, pero la respuesta que me están dando no me aplica para esa. Entonces, la respuesta correcta habíamos visto que sería what, ¿cierto? What. ¿Qué quiere comer? ¿Listo? ¿Qué? What. ¿Qué quiero comer? ¿Qué quieres comer? What do you want to eat? I want some pizza. ¿Listo? Continue. Number 4. Vemos aquí la pregunta. En este caso me está diciendo, doesn't the movie start? Doesn't the movie start? Y la respuesta es, esta empieza en 5 minutos. It start in 5 minutes. En este caso me está diciendo que empieza en 5 minutos. Entonces, ¿qué empieza en 5 minutos? ¿Qué me estarán preguntando? Vamos a mirar. ¿Será quién empieza la película? ¿Qué empieza la película? ¿Cuándo empieza la película? Puede ser, ¿cierto? ¿Cuál empieza la película? Nada que ver. ¿Dónde empieza la película? Pues no me están preguntando el lugar, porque el lugar sería, en este caso, on the cinema, ¿ya? Entonces no me serviría. ¿Cuánto sería la película? No, porque no me están preguntando el valor del tiquete. ¿Por qué sería la película? No, podría ser una pregunta, pero no aplica. O sea que la respuesta correcta en este caso es when. ¿Cuándo, cierto? ¿Cuándo inicia la película? Ponemos acá, when. ¿Cuándo inicia la película? Ah, esa empieza en 5 minutos, fíjense. When doesn't the movie start? It starts in 5 minutes. Fíjense que ahí estamos hablando de el cuándo, o sea, específicamente en tiempo, ¿no? El tiempo. Continuemos. Number 5, es el número 5, listo. Siguiente. Aquí me está diciendo, fíjense la respuesta que me da, a causa de una historia triste. Pero entonces fíjese la pregunta,
Are you crying? Acuérdense que ese cry es llorar, pero cuando le pongo ing al final, o sea, sí, miren, este ing al final le da una terminación de ando. Entonces, llorando, are llorando, ¿cierto? Entonces, estás llorando. Fíjense, vamos a ver cuál será el complemento de W questions en este caso. Y la respuesta dice, por causa de una historia que le pareció triste, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuál de estas le sirve. ¿Quién está llorando? Podría ser, pero la respuesta no me dice, Mónica está llorando, no. Entonces no me sirve. ¿Qué está llorando? No, porque las cosas no lloran. Mi celular si se cae al piso no llora. Gwen, ¿cuándo está llorando? Podría ser una pregunta, pero no aplica para la respuesta. ¿Cuál está llorando? Podría ser una pregunta, pero no me está pidiendo elegir cuál de las dos está llorando, o sea que no me sirve. ¿Dónde está llorando? No me está diciendo está llorando en la sala, la respuesta no. Entonces no me sirve. ¿Cuándo está llorando? No me está diciendo eso en la respuesta. O sea, ¿por qué está llorando? Fíjense que me está diciendo por qué. La respuesta es por qué. Fíjense acá, mira. Porque tiene una historia triste, ¿cierto? Entonces, en este caso acá, la W question que vamos a usar es we, ¿cierto? ¿Por qué? La razón. Acuérdense que we es para razones, o sea, we is reasons, ¿listo? Razones, we. Utilizamos el we. We. ¿Por qué estás llorando? ¿Listo? Vamos para number 6. Aquí en este caso, vean que aquí me está preguntando cómo estuvo la comida. Ah, bueno, la comida. La comida es la pregunta, ¿cierto? Estuvo la comida. Vamos a mirar ese complemento W questions. Pero la respuesta fue, esta estuvo deliciosa. ¿Cuál sería la pregunta que le hicieron? A ver, analiza. Si te dice, si tú respondes, esa sopa estuvo deliciosa, ¿cuál sería la pregunta? Vamos a mirar. ¿Quién estuvo la comida? No, porque no, en ese caso, nada que ver. ¿Qué fue la comida? No. ¿Qué tuvo la comida? No. ¿Cuándo tuvo la comida? Nada que ver. Podría ser una pregunta, pero la respuesta no me da para ello. ¿Listo? ¿Cuál es la comida? También puede ser cuando te preguntan, venga, ¿y qué fue lo que comió? Sí, pero no es lo que te están respondiendo. La pregunta sería how, ¿cierto? O sea, ¿cuándo fue la comida? ¿O qué fue la comida? How. How. ¿Cómo? ¿Cierto? How. Fíjense aquí. ¿Cómo? How. How. ¿Cómo estuvo la comida? Tú dices, la comida estuvo deliciosa. Vamos para el siguiente ejemplo. Fíjense en este ejercicio. Me preguntan, ¿cuál de los dos quieres? Bueno, de los dos quieres. Y te dan la opción, chocolate o vainilla, helado de chocolate o helado de vainilla. La respuesta es chocolate, por favor. Vamos a mirar cómo hacemos la pregunta. La pregunta sería, ¿quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cuál y cómo? La respuesta correcta es which, ¿cierto? Which, porque te están dando a escoger. ¿Listo? O sea, cuando te dan a escoger, dices which. Which. Which one do you want? Chocolate o vainilla ice cream. Chocolate, please. Fíjense que ahí yo estoy queriendo decir que yo escogí una opción, por eso which es para elecciones, choice, elegir. ¿Listo? Listo, mis amores. Para finalizar, ¿cómo vas a hacer tú una pregunta? La tarea es esa. Vas a diseñar una pregunta. Bueno, una no, vamos a diseñar una pregunta de cada W question que vimos. Vimos 7 W questions, ¿cierto? Vimos 7 W questions. Vimos el who, el what, el when, el where, why, which, how. Van a redactar una pregunta de cada W questions y la van a hacer siguiendo la estructura que vimos. Por ejemplo,
Voy a enseñarles a construir una y ustedes hacen el resto, ¿listo? Vamos a hacerla entre todos. Empezamos, la W question. Supongamos que quiero hacer la de quién, ¿cierto? ¿Quién? Vamos a hacerla aquí en español arriba. La vamos a hacer aquí en español arriba. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién? Espérenme un segundo, la hacemos grande, grande, grande. Un momento. Vamos a hacer grande para que todos lo vean grande. Bueno. Entonces la voy a hacer en español arriba y abajo la hacemos en inglés. Control C, Control V. ¿Quién es? ¿Quién es la... ¿Quién es Mónica? ¿Quién es Mónica? ¿Quién es Mónica? ¿Quién es Mónica en el colegio? ¿Listo? Fíjense la estructura. Fíjense la estructura acá. Yo les puse, miren. Vamos a chiquitar la letra un poquitico. Miren, miren la estructura. ¿Quién es la W questions? Es verbo to be, sujeto, Mónica. En el colegio, el complemento o el resto. ¿Listo? Miren acá. Ahora lo vamos a hacer en English. ¿Listo? Go. ¿Quién? Fíjense que ese quién. A ver, pongámoslo grande. Ese es de verbo to be. Para Mónica, ¿cómo sería? Porque Mónica es ella. Am, is, are, is. Excelente, muy bien. Who is, porque es ella. ¿Quién es? Mónica. Mónica no le vamos a cambiar el nombre porque es, acuérdense que nombres propios se mantienen en inglés. ¿Listo? Who is Mónica in the school? In the school. In the school. ¿Listo? Who is Mónica in the school? Ah, Mónica is teacher. Fíjense la respuesta, ¿cierto? Mónica is teacher. In the school, Ramón descubriría. ¿Listo? Hijos, vamos entonces a hacer la tarea. Tarea de esta clase. Cada uno va a construir 10 preguntas. W questions. Con who, when, we, how, con where, which, ¿listo? Cada uno va a hacer 10 oraciones. No la van a hacer solo con who, sino con las otras que vimos el día de hoy, ¿listo? Entonces, hijos, hemos hecho un buen trabajo hasta hoy. Les voy a dejar un videito para que refuercen ahí con sus papitos. Por favor, no olvides realizar los ejercicios de repaso que se dejarán por WhatsApp. O sea, la tarea, ya saben, es hacer 10 oraciones W questions, mirar el videito y hacer los ejercicios que les voy a enviar. Traducirlos, ¿listo? Que les vaya muy bien, hijos, que tengan un excelente fin de semana y después les voy a enviar el de sociales que tenemos pendiente y de ciencias naturales. Un abracito especial a todos, que les vaya muy bien. Chao, chao.